En esta presentación vamos a comenzar con el análisis de las uniones por pernos a corte. En primer lugar, vamos a revisar cuáles son los tipos de montaje y cuáles son los modos de falla que caracterizan a las uniones por pernos a corte. Les habla el profesor Oscar González del Departamento de Mecánica de la Universidad Simón Bolívar. Los tipos de montaje son sencillos de caracterizar, de las uniones por pernos a corte. También aplica para remaches, que son elementos mecánicos que no van a soportar nunca tracción, no están diseñados para soportar tracción, pero sí se utilizan todavía para algunas uniones, incluso de mediana intensidad de carga, estructurales. Las uniones por pernos corte se pueden identificar en cuanto a su montaje de la siguiente manera. La que aparece en primer lugar, arriba, en la parte superior, sería la unión por recubrimiento, donde una lámina se solapa con otra lámina y se intersectan por el elemento de unión, que sería el perno. En segundo lugar, las dos láminas que se van a unir permanecen colineales entre ellas y se coloca una tercera lámina que se va a hacer atravesar por los pernos de la unión para garantizar la resistencia al corte. Esa es la que se conoce como unión por simple cubrejunta. Y en tercer lugar, la unión por doble cubrejunta, donde hay una lámina en la parte superior y otra lámina en la parte inferior, similar al caso anterior, pero con duplicidad de láminas para garantizar un mejor agarre entre tornillos y los elementos de la unión. Y en los modos de falla de esas uniones por perno a corte pueden ser varios. Hay diferentes modos de falla en las uniones por pernos a corte. En primer lugar, si dos láminas están colocadas de acuerdo con el montaje por recubrimiento, es decir, una solapada con la otra y atravesadas por el perno de unión, las cargas que se están soportando a corte no son colineales. Al no ser colineales va a existir un pequeño momento generándose en el vástago del tornillo. Ese momento es el que se produce por esa excentricidad y es el que comprende este primer modo de falla que se está verificando. Es la falla por flexión en el perno, producto de la excentricidad de las cargas aplicadas en los elementos de la unión, en este caso uniones por recubrimiento, y en general se trata de un modo de falla poco probable o despreciable para espesores comunes de elementos de unión. Estos términos que son subjetivos se entiende que cuando son láminas de espesores más o menos convencionales que van a estar soportando cargas a corte, normalmente esos espesores están en el orden de magnitud del diámetro del perno que las está sujetando. La verificación se hace de una manera sencilla. Esa excentricidad va a producir un momento flector. Ese momento flector se puede calcular y a partir de ese momento flector se determina el esfuerzo axial que se está produciendo sobre el tornillo de una manera convencional para un cálculo a flexión. Es decir, ese momento flector multiplicado por la distancia a la fibra más desfavorecida por esa flexión, que sería la fibra externa de ese tornillo, dividido entre el momento seccional de inercia del tornillo. Y ese esfuerzo tiene que ser menor que el esfuerzo de fluencia del tornillo dividido entre un factor de seguridad. En segundo lugar, tenemos la falla propiamente por corte en el perno. Sería el tipo de falla que ocurre debido a la acción de las cargas, en este caso en una junta por recubrimiento, dos láminas solapadas. También va a existir entonces una carga cortante que puede hacer seccionar al tornillo si no tiene la suficiente resistencia. En este caso tendríamos el mismo tipo de unión pero con una cubrejuntas o una unión tipo pivote, donde el perno tiene dos planos de corte que pueden presentarse debido a esa conformación. En este caso, la verificación también es muy sencilla. El esfuerzo de corte sería la fuerza total de corte que está actuando sobre la unión dividido entre el área de corte del tornillo. Es decir, esa fuerza total dividida entre pi por el diámetro al cuadrado entre 4 tiene que ser menor que el esfuerzo admisible dado por la resistencia a la fluencia del material del tornillo. El tercer modo de falla que vamos a considerar es la falla por tracción en los elementos de la unión. Es decir, debido a la acción de estas cargas que se están presentando en una unión por perno a corte, se generan esfuerzos de tracción sobre la lámina. Son esfuerzos que están haciendo corte sobre el tornillo, pero son esfuerzos que generan tracción sobre las láminas que se están uniendo. Entonces, en esos casos, se debe verificar la resistencia de los elementos de la unión
como una parte importante de la verificación de la integridad de esa unión. Esa verificación dependerá también del número de pernos que estén contenidos en esa unión, porque cada agujero que se taladra representa un área menor de integridad del material, por lo cual disminuye la resistencia de ese elemento de unión. Esa verificación también es sencilla, se trata de verificar la resistencia a la tracción de estos elementos de unión, por lo tanto viene dada por la fuerza aplicada, que va a generar un esfuerzo normal en los elementos de la unión, dividido entre el ancho de ese material por el espesor, a lo cual hay que restarle la zona que está con los agujeros por donde pasan los pernos. Si tenemos un solo perno, habría que restarle el valor del diámetro de ese agujero por el espesor de la lámina. Pero si tenemos varios agujeros, hay que restar el producto de ese número de agujeros por el diámetro del agujero por el espesor de la lámina, que es lo que está representado en este denominador de esta expresión. Ese esfuerzo que se está presentando tiene que ser menor o igual que el esfuerzo admisible para el material de las láminas. En este caso no estamos verificando el tornillo, por lo tanto el esfuerzo de fluencia que aparece en esta fórmula es el esfuerzo de fluencia correspondiente al material de los elementos de la unión que se estén verificando. Si los elementos de la unión son del mismo material, bastará con verificar el elemento que tenga menor espesor. Si son de diferentes materiales, habrá que constatar cuál de esos dos elementos es el más débil de la unión en función de su espesor y de su resistencia. El cuarto modo de falla que vamos a considerar es la falla por corte en los elementos de la unión. Es este tipo de falla. Ya no está ocurriendo fluencia en la dirección transversal, sino que el tornillo estaría generando un corte en la dirección en la que están aplicadas las cargas. Ese tipo de verificación también hay que hacerla porque es un tipo de falla que puede presentarse en una unión por pernos a corte. En este caso, el esfuerzo es un esfuerzo cortante, sería la fuerza que está aplicada sobre los elementos de la unión, dividida entre el número de tornillos que estén contenidos en la dirección transversal de la aplicación de la carga por el espesor de la lámina y el valor de A que define el área corte a la cual estaría sometido este material en esta dirección. El siguiente modo de falla es la falla por aplastamiento del perno, producida por la carga transversal de contacto de los elementos de la unión. En este tipo de unión, estos elementos de la unión están generando sobre una sección longitudinal del tornillo, está generando un esfuerzo de aplastamiento en esa dirección. No solamente se puede producir corte transversal, sino que se puede producir aplastamiento en esa zona de contacto. Entonces, esa falla también hay que verificarla. Y aquí se tiene una imagen de cómo se están presentando esas cargas para producir ese fenómeno de aplastamiento sobre el tornillo. Y en esta otra imagen aparece justamente una ilustración de cuál es el efecto que se produce en la realidad sobre el tornillo desde el punto de vista de la fluencia en dirección transversal del tornillo. Se puede aprovechar esta imagen para ilustrar la importancia que tiene la zona no roscada del tornillo en este tipo de uniones por perno a corte. En realidad debería buscarse que el contacto entre los elementos de la unión y el tornillo ocurra en la zona no roscada para no afectar la rosca en esa dirección. Entonces aquí es importante, este elemento está en contacto con la zona maciza del tornillo, este elemento está en contacto con la zona maciza del tornillo y este tercer elemento hace contacto con una parte no roscada del tornillo. Es importante hacer notar esto porque ya una vez que hace contacto con la parte no roscada, esa parte no roscada representa un tope que impide el contacto transversal entre esta lámina y la rosca propiamente dicha. La verificación de este modo de falla se hace de una manera también bastante sencilla. Sería la fuerza transversal que está actuando sobre el tornillo, es una falla, un esfuerzo por aplastamiento, dividido entre el número de tornillos que estén ubicados transversalmente a esa línea de acción de la carga por el espesor de la lámina. Evidentemente habrá que verificar en cada zona de contacto los esfuerzos que se están produciendo para tener claridad de la zona en la cual se va a aplicar esta expresión. Ese esfuerzo de aplastamiento debe ser menor o igual que el esfuerzo admisible del tornillo, que vendrá representado por su resistencia a la fluencia dividido entre un factor de seguridad. Del mismo modo que puede ocurrir falla por aplastamiento de los elementos de la unión sobre el tornillo,
también puede ocurrir falla por aplastamiento del tornillo sobre los elementos de la unión. En esto consiste este modo de falla que aparece identificado con el número 6. Se utiliza la misma imagen de la lámina anterior justamente para ilustrar que se trata del mismo fenómeno, pero recíproco entre el tornillo y los elementos de la unión. Sería este tipo de fenómeno donde los elementos de la unión, tal como también aparece representado en esta fotografía, los elementos de la unión experimentan un aplastamiento en la zona de contacto con el tornillo. Esa verificación se hace relativamente sencilla también. Ese esfuerzo de aplastamiento sería la fuerza aplicada en la dirección de la carga de corte, dividida entre el número de tornillos en la línea transversal de la aplicación de la carga por el espesor por el diámetro del agujero. Y debe ser menor o igual que el esfuerzo admisible del material de la unión. En este caso no es el esfuerzo admisible del tornillo, sino el esfuerzo admisible del material de la unión. El siguiente modo de falla sería la falla por desgarre de los elementos de la unión. Esto es una falla probabilística que se debe fundamentalmente a la concentración de esfuerzos. Y ese tipo de fallas son fallas que se pueden presentar de manera probabilística. Pueden ocurrir o pueden no ocurrir y dependen ya de la intensidad de esos esfuerzos y de las cargas aplicadas. Aquí aparece otra imagen que ilustra este mismo principio. Otra imagen que lo ilustra para varios tornillos en una misma unión. Puede ocurrir también en diferentes planos, cuando se tienen diferentes tornillos o cuando se tienen tornillos colocados, juegos como el que aparece en esta figura, donde el desgarre puede ocurrir en dirección inclinada con relación a una línea de agujeros. Y aquí tenemos también una ilustración que define cómo puede ocurrir ese desgarre debido a la carga que está actuando en esta dirección, justamente por concentración de esfuerzos. Ahora, esa concentración de esfuerzos ocurre justamente en las zonas cercanas a las discontinuidades que producen los agujeros de los elementos roscados. Entonces, esa falla en general es una falla que se puede prevenir en la fase de diseño, porque justamente como es una falla que puede ocurrir desde el punto de vista probabilístico, entonces se puede prevenir de acuerdo con el conocimiento que se tiene de las distancias que hacen que la concentración de esfuerzos pueda disminuir, las distancias entre los agujeros o las distancias entre los agujeros y los bordes de las láminas. Mientras más cerca estén dos agujeros entre sí, esa zona representará una zona de intensificación de esfuerzos mucho mayor. Entonces, si se logran mantener unas distancias determinadas entre agujeros o una distancia entre agujeros y bordes de la lámina, se reduce la concentración de esfuerzos. Esa es la recomendación que aparece en este recuadro. Estructuralmente se evita o se previene colocando los agujeros de los pernos a una determinada distancia. Puede ser, por ejemplo, mayor a 1.5 veces el diámetro del agujero, la distancia entre el agujero y el borde de la lámina, o mayor de 3 veces el diámetro entre los bordes de los agujeros entre sí. Para esto también hay algunas tablas, algunas recomendaciones e incluso algunas normas. Aquí tienen unas tablas referenciales con sus dibujos explicativos, justamente para ilustrar la forma de acomodar estos arreglos de tornillos y las distancias que se recomiendan. En este caso no sería entre los bordes, sino entre el centro de los agujeros y los bordes de las láminas, o entre los centros de los agujeros entre sí. Aquí tenemos un arreglo en zigzag, aquí tenemos un arreglo en paralelo, y aquí aparecen las tablas que identifican estos valores. Por ejemplo, este valor E1, que sería el que correspondería a esta distancia identificada en esta lámina o a esta distancia identificada en esta lámina, el mínimo obligatorio, de acuerdo con esta tabla, sería 1.2 d sub 0, que sería el diámetro del agujero, y el mínimo recomendado sería 2 veces ese diámetro. Aparecen también las recomendaciones de las distancias de los agujeros entre sí, tanto en arreglo cruzado como en arreglo en paralelo. En este mismo modo de falla, por desgarre entre los elementos de la unión, ocurren fenómenos diferentes en aquellas uniones que son típicamente para soportar cargas cortantes, donde no se requiere una precarga precisa para garantizar una carga de tracción, porque no son uniones que van a estar soportando tracción, y los modos de falla que se presentan cuando hay precarga en esas uniones atornilladas, apernadas. Toda unión apernada igual va a tener que ser apretada, pero aquellas que no van a soportar posteriormente una carga de tracción, ese apriete puede ser relativamente pequeño, vamos a decir un valor, digamos, comparablemente inferior
al que sí requiere una precarga para garantizar la unión a tracción, y los modos de falla, donde puede iniciarse grietas, por ejemplo, por desgarre, se presentan de manera diferente. Es decir, que la acción de apriete condiciona también la forma en la que se puede iniciar, por ejemplo, una grieta para una falla por desgarre. Eso es lo que se ilustra en estas láminas. Con esa última lámina concluimos esta presentación de las uniones por pernos a corte en lo que tiene que ver con los modos de falla.